Halloween, fiesta satánica. Halloween, fiesta satánica. La tenemos, como saben ustedes, este jueves para el viernes. Tenemos esa fiesta satánica en medio de nosotros. Entonces ahí están los textos de la palabra de Dios para que ustedes vayan siguiéndome con la lectura de la Biblia a medida que yo los voy leyendo. Así que, hermanos, estamos a finales del mes de octubre y ya, como he dicho, se están haciendo preparativos para esa fiesta diabólica de Halloween. Una fiesta de brujas, de demonios, de personajes diabólicos de toda clase, muñecos diabólicos para niños y para todo, y para niñas, disfraces, música de terror, fantasmas, vampiros, calaveras y toda clase de objetos de terror para esa llamada noche terrorífica, la noche de Halloween. Si la gente entendieran lo grave que es jugar o participar en esa fiesta, saldrían huyendo como el que huye del fuego de ese tipo de fiesta y de ese tipo de actividades. En internet hay miles de vídeos que muestran lo malo que es esa fiesta de Halloween. Evidentemente también van a encontrar ustedes vídeos que vienen a decir que esa fiesta es una maravilla, que es muy divertida y todo lo demás. Pero las personas que hablan bien de la fiesta de Halloween son siervos de Satanás, son siervos que lo que quieren es promover el mal entre la gente. Después les vamos a mostrar un vídeo. Ya tenía que habérselo mostrado antes de la prédica, pero bueno, da igual, al final de la prédica se lo mostramos, un vídeo que se titula El origen satánico de Halloween. Es un vídeo que dura 6 minutos aproximadamente y ahí te explica con todo lujo de detalle. Bueno, hay cientos de vídeos en internet que te explican con todo lujo de detalle el origen de la fiesta y todo eso. Y como digo, ahí queda bien claro lo diabólico que es esa fiesta, donde, como dije, le sacrifican incluso no solo animales, sino también personas, niños y niñas, se las sacrifican al mismo diablo la noche del 31 para el 1 de noviembre. Así que esa fiesta se celebraba en Irlanda. El origen de esa fiesta está en ese país del norte de Europa llamado Irlanda, y también Inglaterra y en Estados Unidos. Pero esa fiesta no se celebraba nunca en España. Hace 40, 50 años no se celebraba esa fiesta en España, pero ahora se está celebrando por todas las regiones de España y se ha popularizado. Estamos en un mundo globalizado y, como dice el refrán, las malas hierbas crecen en cualquier lugar y se propagan como si fuera una plaga. Y esa fiesta diabólica pues se ha metido también ya en la sociedad española y ha hecho mucho daño y está haciendo naturalmente mucho daño. El diablo se ha metido en el corazón de la gente y las ha pervertido con tanta basura. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y entonces él intensifica sus esfuerzos para contagiar y para contaminar y para envenenar al máximo número de personas. Apocalipsis 12, 12, ¿lo tienen? Dicen amén. Amén. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo qué dice, sabiendo qué, que tiene poco tiempo. El diablo dice, tengo que aprovechar el poco tiempo que me queda, así que voy a meter al máximo de brujería, de satanismo y a contaminar el máximo número de personas, porque sabe que le queda poco tiempo. La televisión también está llena de programas de tinieblas, de pecados, de inmoralidades. Abundan los programas de ufología. Ufología es la ciencia que trata acerca de los ovnis. Los ovnis son objetos voladores no identificados, como saben todos ustedes, eso que le llaman los platillos volantes, los extraterrestres que nos visitan desde otros planetas, demonios que vienen del mismo infierno, ¿verdad? Porque nadie sabe exactamente quiénes son
ni de dónde vienen, pero nosotros los cristianos sabemos que todo eso es del mundo de las tinieblas, todo lo místico, todo lo misterioso, todo lo raro y extraño. ¿De quién va a venir sino del padre de las tinieblas, del mismo diablo? Se está hablando de alienígenas, de extraterrestres, de reptilianos. La palabra reptilianos viene de reptil, y ustedes saben que Satanás es un reptil, es una víbora, es una serpiente, es una culebra diabólica que al que muerde, a ese lo envenena, lo mata. Eso es lo que es Satanás actualmente, en la actualidad. Por eso nosotros los cristianos tenemos que correr y refugiarnos en los brazos del Señor Jesucristo. Pero no siempre fue así. En la Biblia se nos revela el origen de Satanás. Y el origen de Satanás es que él era un querubín, es decir, uno de los seres angelicales más hermosos que había en el cielo. Y en Ezequiel capítulo 28 se nos describe cómo era Satanás antes de ser el actual Satanás que es ahora. Es decir, cómo era Satanás cuando era un ser, un querubín en el reino de los cielos. Vamos a ir al libro de Ezequiel capítulo 28, versículo 12, para que veamos ahí un poco acerca de este personaje que es el que está, Satanás, Lucifer, está detrás de la fiesta de Halloween. Capítulo 28 del libro de Ezequiel dice así en el versículo 12 en adelante, o vamos a leer el 12 y luego lo vamos leyendo los otros poco a poco. ¿Sí? Mantenga la Biblia abierta ahí en el libro de Ezequiel capítulo 12, porque ahí es donde está, digamos, la mayoría de lo que voy a compartir, aunque sin perder ese pasaje de la Escritura, vamos a saltar también a otros pasajes de la Biblia. Dice en el versículo 12 del capítulo 28 de Ezequiel: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Es decir, aquí comienza la Biblia hablando acerca del rey de Tiro. El rey de Tiro es un tipo, un ejemplo de lo que es Satanás. Se comienza a hablar del rey de Tiro para luego pasar a describir quién era Satanás o Lucifer cuando fue creado como un querubín hermoso. Dice la palabra en ese mismo versículo: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Tú eras, es decir, tiempo pasado, no es que eres, sino eras. Sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. ¿Qué más? Dice la Biblia que al que más se le da, más se le demanda. A Lucifer se le dio de todos los mejores dones que Dios tenía en el reino de los cielos. Por eso a él se le demandaba también. Y eso lo dice el Evangelio. Como dije, sin perder Ezequiel, vamos a Lucas capítulo 12, versículo 48, para que veamos que al que más se le da, más se le demanda. Lucas 12, 48. Dice la Escritura: mas al que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, ¿qué más dice? Mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es decir, que en función de los dones y de las capacidades y de la inteligencia que Dios te ha dado, así Dios te va a pedir. O sea que cuanto más tienes de Dios, cuantos más dones tienes de Dios, cuanto más bendición Dios te ha dado, más te va a exigir. Y al revés también, cuanto menos te haya dado, menos te va a exigir. O sea que Dios no le exige a todos la misma cantidad, sino a unos le exige más y a otros le exige menos en función de lo que le haya dado. Así que si Dios le ofreció o le dio, mejor dicho, a este querubín, Dios le dio perfección, Dios le dio sabiduría, Dios le dio hermosura, belleza sin par, Dios le dio poder, Dios lo dotó, lo creó,
Dios lo dotó, lo creó, lo capacitó con tantas bendiciones y con tantos dones y con tanta bendición. Lo menos que podía hacer este querubín era ser muy agradecido con Dios, no rebelarse contra Dios. Ya sabemos todos la historia de Satanás, que se rebeló. El actual Satanás, antes de ser Satanás, era un querubín hermoso y se rebeló contra Dios, pues con tanta hermosura, tanta belleza, el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura, todo lo que Dios le dio, pues obviamente Dios le demandaba a este querubín en función de lo que le había dado. Un querubín tan privilegiado como este, lleno de honores, lleno de luz, lleno de esplendor, vestido de las vestiduras más hermosas del universo, colocado en un lugar de privilegio muy cerca de Dios. ¿Por qué no le dio a Dios toda la gloria? Versículo 13 al 15 de Ezequiel 28 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. O sea que era perfecto, era hermoso, era poderoso, podía haber seguido siendo perfecto. ¿Qué necesidad tenía de levantarse contra el Dios que le creó? Pero el orgullo es así, ¿verdad? El orgullo es insaciable, el orgullo siempre quiere más, malagradecido. Lucifer fue malagradecido. Por eso nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con ser malagradecidos con Dios. Yo creo que de otros podemos aprender lo malagradecido que era Lucifer con Dios, porque si Dios lo había dotado de tantas bendiciones y de tantos dones y de tanta belleza y de tanta sabiduría, ¿por qué no le dio gloria a Dios? No, la quiso coger para él. Malagradecido. Usted y yo tenemos que agradecerle a Dios cada bocanada de aire, de oxígeno que respiramos. Agradézcale a Dios el alto precio que tuvo que pagar al mandar a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por usted. Todo eso usted y yo tenemos que valorarlo y agradecérselo a Dios para no ser mal agradecidos como lo fue el mismo diablo. Así que no se canse de servirle a Dios y de darle a Dios miles, millones de gracias. Este querubín llamado Lucifer o Luzbel tenía libre albedrío, no era un robot, era un ser creado que tenía su propia capacidad para tomar decisiones, para tomar sus propias decisiones, pero él eligió la mala decisión. Era salvo y se condenó, igual que condenó con su influencia a la tercera parte de los ángeles que se dejaron seducir. La tercera parte de los ángeles en el cielo se dejaron seducir de este querubín, de este Lucifer, para que luego, es decir, esta tercera parte de los ángeles y el mismo Lucifer que se rebelaron contra Dios eran salvos, estaban en el reino de los cielos. ¿O no eran salvos? Claro que eran salvos. ¿Ahora son salvos? No, ahora están en el infierno. Tenían la salvación y la perdieron. Para que luego digan los calvinistas, esos llamados calvinistas, evangélicos calvinistas, para que digan luego ellos, salvo siempre salvo. Eso es una mentira como un castillo de grande. El que es salvo puede perder la salvación, como la perdió Lucifer y como la perdieron la tercera parte de los ángeles que le siguieron y como la perdió tantas personas, como la perdió también Adán y Eva. Entonces, he comenzado hablando de la fiesta de Halloween, pero sabemos que el ser que está detrás de toda la brujería, de toda rebelión, de todo lo malo, es ese ángel caído, ahora llamado diablo, serpiente antigua, Satán, Satanás, adversario, estrella errante,
ese ser caído tiene muchos nombres en la actualidad también. Dice el versículo 15 que era perfecto, es decir, empezó bien, pero terminó mal. Así hay muchas personas, empiezan bien, muy humilditos, y después a la vuelta de un tiempo se les sube el orgullo a la cabeza y ¡pum!, caen de cabeza. Es decir, Lucifer tuvo una etapa hermosa desde que fue creado, pero no se cuidó del orgullo, de la vanidad, de la altanería, de la arrogancia, de la prepotencia. Ese es el gran peligro que todos nosotros tenemos que evitar. El orgullo, la prepotencia, la arrogancia. Mucho cuidado con eso, hermanos, porque eso es un pecado horrible. Satanás, siendo ese hermoso querubín, él decía: yo soy el más fuerte, el más alto, el más guapo, el más puro, el más perfecto, el más sabio, el más poderoso. Y es verdad que lo era, es verdad que lo era, no mentía. Pero Lucifer o Satanás dejó que se le subiera ese sentimiento a la cabeza, se enorgulleció, se creció como una palmera y luego cayó como un coco al piso, ¿verdad? Y así sucede a todos aquellos y aquellas que se levantan o que se dejan llevar del orgullo, de la arrogancia, de la prepotencia, empiezan a crecer, a crecer, a crecer, y cuando están arriba el diablo les mete un corte y ¡boom!, caen y se pegan una estallada del número 1. Hemos visto caer grandes predicadores, grandes supuestos siervos de Dios, hombres que eran muy utilizados por el Señor, pues resulta que han caído porque el orgullo se les ha metido en el corazón y han pensado que no, que ellos lo pueden todo y se han creído fuertes. Y la Biblia dice que el que se cree que está firme, mire que no caiga. Amén. En el verso 16 de este capítulo 28 del libro de Ezequiel, dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Verso 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré, ¿por dónde dice? Por tierra, o sea que está aquí en la tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y sigue diciendo el verso 19 para concluir con este pasaje, dice: todos los que te conocían de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser el querubín que eras, obviamente. El verso 16 dice: a causa de tus contrataciones, a causa de la multitud de tu comercio, dice la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional de la Biblia no dice igual que la versión Reina Valera. Reina Valera 1960 dice: te corrompiste a causa de tus contrataciones, pero la Nueva Versión Internacional dice: te corrompiste a causa del comercio que hacías, es decir, la multitud de tu comercio. Eso es lo que dice la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional. En definitiva viene siendo lo mismo. El comercio, hermanos, es: yo te doy esto y tú me das aquello, yo te doy una cosa y tú me das otra, yo te doy tal cosa y tú me das determinada cantidad de dinero. El comercio es un intercambio de cosas. Antiguamente, cuando no existía el dinero, pues existía lo que se llamaban los trueques. Yo te doy pescado y tú me das frutas, o yo te doy frutas y tú me das pues carne, y así se cambiaban la gente una mercancía por la otra. Cuando una persona, hermanos, está en autoridad, cuando una persona, por ejemplo, está en autoridad en una empresa, puede hacer negocio con su autoridad,
puede, si quiere, hacer un buen negocio con su autoridad. Por ejemplo, si una persona es el director de una empresa, ese director o ese jefazo le puede decir a un trabajador, le puede decir, mira, yo te voy a subir de autoridad, yo te voy a ascender y te voy a poner de encargado y allí vas a ganar el doble. Ahora estás ganando 1.000 euros, pues te voy a poner a ganar 2.000 euros. Pero a cambio me dejarás acostar con tu mujer cada vez que yo quiera. El jefe le hace esa propuesta al obrero, el obrero lo piensa y acepta el trato, porque para él vale más el dinero que el matrimonio. El matrimonio le importa un comino, él lo que quiere es dinero. Y esto ha sucedido, aunque parezca algo raro, algo extraño, esto ha sucedido, está sucediendo y seguirá sucediendo. Eso es un ejemplo de lo que es una contratación. Otro ejemplo de lo que es una contratación es el siguiente. Por ejemplo, el director de una disquera que es rico y que puede lanzar a la fama a quien él quiera, resulta que ese hombre es homosexual. Y le viene un chico guapo para grabar un disco y el director le propone que lo lanzará a la fama con la condición de que se acueste con él. Y como el chico lo que quiere es fama, 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 entonces el muchacho cambia su dignidad de varón, la cambia por el sexo, o sea, se deja seducir de este hombre, mantiene relaciones sexuales con él y lo que a él le interesa es la fama, no le importa perder su dignidad de varón. Esos son ejemplos de lo que es contratación. Y el diablo en el cielo, Dios lo acusa de sus contrataciones. Y eso, los dos ejemplos que les he puesto son ejemplos de contrataciones aquí en la tierra, ejemplos de contrataciones terrenales. Nosotros no sabemos qué clase de contrataciones estaría haciendo Lucifer en el cielo con otros ángeles de rango inferior a él, porque la Biblia no dice qué clase de contrataciones estaba haciendo el diablo, pero es obvio que algunas contrataciones, si Dios lo acusa de que está haciendo contrataciones, es obvio que estaba haciendo algún mercachifeando con cosas. Probablemente Lucifer estaría sobornando, estaría engatusando y haciendo acuerdos con los ángeles inferiores a él, y así los estaba poniendo de su parte para luego lanzar una rebelión, una conspiración contra Dios en los cielos, como de hecho lo hizo. Y dice la palabra de Dios que se llevó la tercera parte de los ángeles. Imagínate si fue grande la influencia que Satanás tenía, como Lucifer, la influencia tan grande que él tenía sobre los otros ángeles, hasta el punto que sedujo la tercera parte de los ángeles. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 nos viene a decir esto de manera figurada también. Lo mismo que se está hablando en Ezequiel del rey de Tiro, pero ya se pasa a hablar de Satanás, pues aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, también se está hablando directamente del diablo. Apocalipsis 12, 4 dice, y su cola, la cola del diablo, dice, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. A las estrellas se refiere que el diablo con su cola sedujo a la tercera parte de los ángeles del cielo y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. O sea que el diablo es un ser muy poderoso, un querubín muy poderoso. Lucifer era hermoso, grande, limpio, perfecto, sabio, poderoso, y usó todos los atributos que Dios le dio, hago énfasis en que Dios le dio, porque eso no lo tenía él. Dios le dotó, Dios le capacitó de toda esa belleza, de toda esa hermosura, de todos esos conocimientos, pero Lucifer los usó para su propio beneficio, para su propia gloria, en lugar de hacerlo para la gloria de Dios, los usó para su propia gloria. Lucifer no tenía un corazón puro, un corazón limpio. Lucifer no se arrepintió de su pecado. Hay pecados de los que es difícil, muy difícil o incluso hasta imposible
de arrepentirse. Y Lucifer obviamente no se arrepintió de su pecado. La prueba de que Lucifer no se arrepintió y que no está arrepentido es que Dios lo expulsó del cielo a la tierra, y aquí en la tierra Lucifer, ahora llamado Satanás, sigue haciendo contrataciones. Las mismas contrataciones que estaba haciendo, los mismos mercachifeados que estaba haciendo en el cielo, pues eso lo está haciendo en la tierra. Está mercachifeando con mucha gente, con jóvenes que quieren hacerse famosos, por ejemplo, jóvenes que quieren alcanzar la fama como músicos, pues el diablo les promete fama, le promete gloria, con tal que le den su alma, con tal que le vendan su alma. Y muchas personas son capaces de venderle su alma al diablo con tal de hacerse famosos aquí en la tierra y de tener muchos fans y de tener muchas personas que le sigan y de ellos estar encumbrados en la gloria terrenal. El diablo sigue haciendo contrataciones. Miren que no solo lo intenta con la gente, lo intentó hasta con el mismísimo Jesucristo, hacer un intercambio con Jesucristo. Vean, por ejemplo, lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 8. Hasta con Jesucristo lo intenta con todo el mundo. Capítulo 4, versículo 8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, ¿ves? Ahí están las contrataciones, el intercambio. Yo te doy esto si tú me das aquello. Fíjate, le dijo, todo esto te daré. Todo esto te daré. Siempre te doy algo a cambio de algo. Todo esto, toda la gloria, el esplendor, la riqueza, las mujeres, el placer, todo esto, lo que hay en el mundo, te lo daré. Y toda la gloria de ellos, a cambio de una cosa. ¿Qué cosa le pedía al diablo? Que el Señor Jesucristo postrado adorara al diablo. Fíjate qué cara dura, qué sinvergüenza es. Pretende que el mismo Dios que lo creó lo adore a él. Pretende desbancar a Dios y quitar a Dios de su lugar y ponerse él en su lugar. Todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjate, el diablo está sediento de adoración. El diablo quiere ser adorado. Pero el único que debe ser adorado es Dios, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero el diablo busca también adoradores. El diablo es un competidor, siempre está compitiendo con Dios. Dios busca adoradores y el diablo también busca gente que le adoren para llevárselos naturalmente al infierno. Todos los dones y todos los talentos y virtudes, capacidades, cualidades que Dios le haya dado a usted, hermano, son para que los ponga al servicio del Señor, al servicio de su obra. No lo debe usar usted a sus propios intereses, a su beneficio personal. Dios, hermanos, nos prueba de dos maneras. Dios nos prueba a los cristianos y a todo el mundo. Dios nos prueba de dos maneras. Una manera de probarnos es dándonos dones, bendiciones, riquezas, cosas así. Dios nos puede probar. Y la otra manera es quitándonos los dones, las cosas, todo lo que Dios nos había dado, empieza a quitarlo para ver nuestra reacción. Es decir, cuando Dios nos bendice y nos da dinero, sabiduría, tiempo, capacidades, ¿saben? Al mismo tiempo Dios nos está probando. Nos ha dado un montón de cosas bonitas, pero nos está probando a ver qué es lo que vamos a hacer con todo eso que Dios nos ha dado, a ver si lo vamos a administrar bien o lo vamos a despilfarrar en nuestros caprichos y en nuestros gustos personales, o lo vamos a poner al servicio del Señor. Entonces Dios nos prueba de dos maneras: dándonos bendiciones, dándonos dones, dándonos riqueza, dándonos
habilidades y sabidurías y conocimiento para ver qué vamos a hacer nosotros con todo eso, con todas esas bendiciones que Él nos ha dado. De esa manera Dios nos prueba y Dios nos observa y ve cómo reaccionamos, qué estamos haciendo con aquello que Dios nos dio. ¿Lo estamos administrando bien o lo estamos despilfarrando en nuestros propios gustos y en nuestros propios placeres, en lugar de hacer con esos dineros o con ese tiempo que Dios nos ha dado, con ese tiempo libre, ponerlo al servicio del Señor y decirle: Señor, aquí está el tiempo libre que me has dado, te lo ofrezco a ti en ofrenda grata. El dinero que me has dado, Señor, para ti, para tu obra, para ayudar a los pobres, a los necesitados. Cuando Dios le da el don del canto, el don de la música, el don de sanidad, el don de sabiduría para hablar, pues esa persona usa su don para ganar mucho dinero y para enriquecimiento personal. Si lo hace así, está haciendo lo que hacía el diablo, las contrataciones, es decir, los negocios turbios, y la persona se condena cuando comienza a hacer contrataciones, como hacía el diablo. Venga, yo te doy esto, tú me das aquello, yo te doy esto, tú me das aquello. Y así sedujo a la tercera parte de los ángeles, y como vieron en el libro de Mateo, intentó también hacer contrataciones con el mismísimo Señor Jesucristo, y en la actualidad sigue ofreciéndole ofertas y propuestas a los jóvenes y a los hombres y a las mujeres. Yo te doy esto si vas por este camino, yo te doy aquello si vas por el camino que yo te digo. Entonces los dones, los talentos, las habilidades que Dios nos da a los cristianos son para la edificación de la iglesia, hermanos. No son para nuestro uso personal, para nuestra gloria propia. No, tiene que ser para gloria y honra de Dios. Amén. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. 1 Corintios 14, 12. Vea lo que dice la palabra de Dios acerca de los dones. Dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué dice que tenemos que abundar en ellos? Para la edificación de la iglesia, para edificar la iglesia. No nuestra propia vida, sino para edificar a los demás, para edificar la iglesia. Todo lo que Dios nos da, cuando Dios nos da un don, una capacidad, una habilidad, al mismo tiempo nos hace responsables de la administración de ese don, de esa capacidad, para que lo pongamos al servicio de la iglesia. Y si lo ponemos al servicio de la iglesia y bendecimos la iglesia, en aquel día cuando nos toque darle cuenta al Señor, el Señor te dirá: ven, buen siervo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero si hemos despilfarrado, hemos malgastado el tiempo, los dones, los talentos, los dineros que Dios nos ha dado, ¿qué dirá el Señor en aquel día? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, nunca os conocí. Entonces, la satisfacción del deber cumplido, ¿verdad? Estar haciendo la voluntad de Dios 24 horas al día y 365 días al año, no hay mayor satisfacción que esa, ¿verdad? Tener la conciencia limpia y el corazón puro para la gloria de Dios, amén. Cuando Dios nos quita, hermanos, cuando Dios nos quita aquello de lo que estamos disfrutando, sea la salud, sea el dinero, sea la familia, Él también nos observa para ver cómo reaccionamos ante la pérdida de eso que tanto amamos. Miren ustedes el libro de Job, el caso del libro de Job. Ya hemos precisamente esta semana pasada terminamos estudiando el libro de Job y vimos cuánto tenía Job, cuánta riqueza, bueyes, asnas, camellos, oro, plata, criados. Era el hombre más riquísimo del mundo y Dios se lo quitó todo. A ver cómo reaccionaba. El diablo quería acusar falsamente a Job de que él amaba a Dios por el interés de las cosas que Dios le había dado. Y entonces había que demostrarle al diablo que no era por el interés de lo que Dios le había dado, que Job amaba a Dios porque de verdad lo amaba de corazón. Aunque no le hubiera dado nada, Job amaba a Dios.
Y entonces Dios le tuvo que dar permiso al diablo para que arruinara a Job económicamente y le matara toda la familia, le quitó toda la familia. Fíjate que lo más preciado que una persona tiene es la familia, la salud y también las posesiones. Pues le quitó las posesiones, le quitó la familia, los hijos, las hijas, se los quitó todo, le quitó la salud. Y lo último que le quedaba a Job, que era la consideración de su esposa, también se la quitó, porque la esposa le dijo: todavía sigue bendiciendo a Dios, maldice a Dios, hombre, y muérete ya de una vez. Perdió hasta la estima de su esposa, lo perdió todo, se quedó sin nada. Y comenzó a discutir con Dios, y sí, pero Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y tal, igual, pero nunca atribuyó culpa a Dios. Sí, es verdad que se sentía fatal, el dolor, la llaga, la lepra, todo eso lo tenía. Y él decía: pero Señor, yo examino mi corazón y me doy cuenta que soy justo, que no he pecado, yo no he hecho nada malo, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Él no comprendía. Dios sí sabía. Pero Job no sabía por qué le estaba pasando todo eso, y por eso que estaba el hombre ahí medio que discutía con Dios: Dios mío, ¿y esto por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? Si nosotros nos estuviéramos en la piel de Job, pues obviamente hablaríamos probablemente también de la misma manera, pero nunca negó a Dios, siempre se mantuvo respetuoso con Dios. Y al final, cuando Dios se le apareció y lo confrontó y lo trató, Job concluyó con lo que dice el capítulo 42 del libro de Job, del 1 al 6, que precisamente lo leímos la semana pasada. Mira cómo concluye Job. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco. Respondió Job a Jehová. Job le dice al Señor: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía, es decir, perdóname, Señor, yo estaba tan enfermo que ya estaba hasta desvariando. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, dice Job. Oye, te ruego, te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora Job dice: yo soy el alumno, Señor, tú eres el maestro. ¿Qué te voy? Porque Dios le hizo muchas preguntas a las que Job no podía responder ni siquiera a una de ellas. Pero ahora Job dice: yo te preguntaré y tú me enseñarás. Señor, yo soy el alumno, tú eres el maestro, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas, verso 5, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora ya entiendo, Señor, ahora ya entiendo la razón de esta prueba que me ha venido. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Así concluye Job, ¿verdad? Su episodio o su relación con Dios. Ahora él se humilla y dice: es verdad, Señor, sin ti no somos nada, yo soy polvo, me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, hermanos, aquí tenemos tremendas enseñanzas de la palabra de Dios. Lucifer fue arrojado, como han visto, Lucifer fue arrojado a la tierra, y todos los que se rebelan contra Dios terminan mal, muy mal. Lucifer fue arrojado a la tierra, como vieron en Apocalipsis capítulo 12, y los pecados de Satanás, ¿verdad? La belleza, la sabiduría, el poder, la grandeza que Dios le dio, como digo, no la usó para gloria de Dios, sino la usó para su propia gloria. Y así se enalteció, se enorgulleció, comenzó a negociar, comenzó a hacer contrataciones. Hermanos, el orgullo lleva a la gente a un callejón sin salida. Repito, el orgullo lleva a la gente a un callejón sin salida y comienzan a hacer contrataciones, comienzan a desviarse de los planes de Dios y empiezan a caer por una pendiente, por una bajada para abajo. Hermanos, haga todos sus planes consultando siempre con Dios. No haga nada sin la aprobación de Dios. Cada decisión que usted vaya a tomar,
Consúltela con Dios, en especial las decisiones importantes, consúltelas con Dios. El diablo quería ser adorado como si fuera Dios, y los brujos, los satanistas, los ángeles caídos hoy en día adoran a Satanás, y la mayoría de la gente cuando se meten en esa fiesta de Halloween también están rindiéndole culto a los demonios. El diablo sigue buscando adoradores, sigue buscando personas que le quieran servir para llevárselos al mismísimo infierno. El diablo reina en la tierra. La Biblia dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Ya voy concluyendo, pero vamos a ir antes al Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 30, donde dice eso mismo que acabo de decir, la palabra de Dios. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene, ¿quién viene? Dice, el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, nada tiene en Jesucristo, el príncipe de este mundo, Satanás. Y concluyo con un par de lecturas más de la Biblia que nos hablan de este personaje, que tenemos que estar preparados, prevenidos, ¿verdad? Porque el diablo es muy sutil y el diablo es un ser muy inteligente. La sabiduría y el conocimiento que Dios le dio siendo Luzbel o siendo Lucifer en el cielo, ahora todo ese conocimiento y toda esa sabiduría él la utiliza para seducir, para engañar, para llevarse a la gente al infierno. Veamos lo que dice Isaías capítulo 14, versículo 9 hasta el 17, y dice así, capítulo 14, versículo 9 de Isaías, dice: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos en tu venida, salieron a recibirte, hizo levantar de tus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros? ¿Llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Sigue diciendo, verso 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cayó como un rayo del cielo. Dios lo expulsó del cielo, porque en el cielo no puede existir nada de orgullo ni de soberbia. Allí solo hay pureza y santidad. Y entonces fue expulsado del cielo de manera abrupta. Cortado fuiste por tierra. Es decir, que vino a la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, aquí está el orgullo de Satanás, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, es decir, seré como Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar a la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Ese mismo es Lucifer, Satanás. El Señor lo reprenda. Y un versículo más, o mejor, dos versículos más, uno está en Daniel capítulo 10, para que veamos que el diablo se sigue moviendo mucho hoy en día. Daniel capítulo 10, versículo 12, 13 y después el versículo 20. Dice, hablando de Lucifer también, dice, entonces, Daniel 10, 12, dice, entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí se nos está mostrando claramente que este personaje celestial que le traía el mensaje
a Daniel, pues tuvo una lucha tremenda, desde el día que Daniel se puso a orar y ayunar, Dios mandó la respuesta, pero esa respuesta tardó 21 días en llegar desde el cielo a la tierra, porque el personaje celestial que traía la respuesta para Daniel tuvo que establecer una guerra en los aires contra espíritus malignos y contra los príncipes de las tinieblas que están moviéndose en los aires. En el versículo 20 de ese mismo capítulo dice: y me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea que este personaje que le trae esa respuesta a Daniel, que está orando y ayunando al Dios del cielo, pues este personaje tiene que volver a seguir peleando, y en los aires y ahí en las nubes y alrededor de la tierra, pues hay espíritus malignos que están tratando de influir de manera negativa sobre todos los habitantes de la tierra, y los ángeles de Dios tienen guerras y batallas terribles en los aires. Y con el último versículo que termino ya esta prédica es Efesios capítulo 6, versículo 12, que sería bueno que lo marcaran ustedes también para que vieran que efectivamente la palabra de Dios es una realidad como un castillo. Efesios capítulo 6, versículo 12, ratifica lo mismo de lo que les estoy hablando acerca del libro de Daniel. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde dice? En las regiones celestes, es decir, en los aires. Allí están los demonios y los espíritus malignos tratando de pervertir, tratando de influir. Y como digo, en estos días con la fiesta de Halloween, pues seguro que el diablo tiene todos los demonios del infierno, los tiene trabajando 24 horas seguidas y no le da vacaciones para que trabajen fuerte y seduzcan a mucha gente, porque como saben, como dije en Apocalipsis, el diablo sabe que le queda poco tiempo y tiene que aprovechar todo el poco tiempo que le queda para destruir el máximo número de personas. Así que vamos a orar, no le dé de lado a la oración, diga sí, es verdad, voy a marcar en mi agenda que este viernes voy a entrar en ayuno, o sea, el jueves voy a entrar en ayuno y en oración, y el viernes voy a estar aquí en la iglesia ayudándole a los ángeles, ¿verdad? Y orando para que los ángeles también, porque nuestras oraciones refuerzan el trabajo que hacen los ángeles a favor de la iglesia. Amén. Puestos en pie, vamos a orar. Gloria.